Continuamos con el sindicalista Rafael Pepe Abreu, un viejo amigo, un hombre que tuvimos mucho tiempo juntos en la época de reportero. Pepe, cuando nos fuimos a la pausa, te decía que dan una buena noticia, se van a poner de acuerdo. En lo que llega a eso la cesantía, un aumento general de salario para nosotros los empleados. Sabe que ese es uno de los temas delicados con el sector empresarial, porque pese a todo lo que ellos hablan, tú ves, de que el código, lo que persigue, mejorar la condición de trabajo y demás asuntos, sí. Cuando se trata de la práctica, los empresarios ahí son evidentemente renuentes. Por ejemplo, fíjate ahora. Son tímidos para muy mejorar. Tímidos. Fíjate ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo. Nosotros logramos, como tú sabes, Napoleón, revisar los salarios mínimos. Ahora, sí. Muy reciente, ¿verdad? La gran empresa, la pequeña empresa, la mediana, sector turístico, sector zona franca, etcétera, etcétera. Nosotros logramos mejorarlo. ¿Sabes qué? Lo que está ocurriendo ahora? Las bancas de apuestas, aprovecho para decir esto, están solicitando ahora que a ellos se les exima de pagar el mínimo que se aprobó y que a ellos se le establezca un mínimo menor al del conjunto. Las bancas de apuestas, que es la industria del azar, que lo que se presume es que inclusive las muchachas que trabajan en esa banca y demás asuntos, hasta riesgo corren permanentemente porque cada rato hay problemas. Pero además parece que le ha ido también porque han crecido en más de un 200%. Dicen ellos que son 30.800 franquicias, dicen ellos que son, ellos mismos dicen eso. Entonces lo que quiere decir que le ha ido bien, sí, una empresa exitosa. Pues ellos lo que están planteando es, en lugar de mejorar los salarios, disminuirlos sobre la base de que supuestamente su situación con impuesto interno, con Hacienda, etcétera, etcétera, no le permite hacer el reajuste que se pactó. Y la mayoría del sector empresarial, por ejemplo... No se puede pensar en un aumento para este año. No se puede pensar, porque es que ellos están cerrados en la idea de que si se produjo el aumento al mínimo, hay que esperar entonces que pase este año para el otro que viene, que es que cumple el plazo del vencimiento de la tarifa, entonces reiniciar de nuevo el proceso de discusión. Pero ¿cuál es el tema, Napoleón? Que siempre lo que podemos hacer vía el código, el tema de revisar mínimo. Mínimo, sí, por nosotros de la ley. Sí. No podemos ir más allá, entiendo lo que del mínimo. Pero sus amigos los legisladores siempre dicen que quieren mejorar y lo pueden hacer por ley. Los legisladores amagan, pero por lo general son contados los que toman una postura decidida. Por ejemplo, el senador Sánchez Roa, que es un amigo de nosotros, bueno, aquel tiempo también, lo conocía de la izquierda, sí. Que fue gremialista, sí. De AMPA y demás. Él siempre intenta, presenta un proyecto, consigue apoyo de algunos legisladores, pero una gran parte se muestra ultraconservador. Y en ambas cámaras, y a veces tú lo ves que en la Cámara de Diputados, gente que son progresistas o que son de extracción progresista o de partido progresista o demás asuntos. ¿Y por qué se debe eso? ¿Se deberá que al subsidio que reciben ellos de los empresarios cuando están en campaña? Mira, una vez, por ejemplo, el mismo Adriano intentó lograr un proyecto de indexación salarial, así se llamó, que consistía, Napoleón, en que el índice de precio al consumidor sube, por ejemplo, 5 al año. Esos 5 se ponen automáticamente a favor de los salarios, ¿verdad? Subió 10, automáticamente se pone eso. Lo que vaya a discutirse más allá de eso es lo que se ve, pero eso se pone de manera indexada, automático. Sí, sí. Ese proyecto en los países desarrollados así que existe. Lo hizo a Diano para evitar problemas. ¿Qué ocurrió entonces? Que a la hora de tratar de buscar colaboración y ayuda, hermano, mire, después yo supe, ¿sabe qué, Napoleón? Hablado entre nosotros aquí. Sí, calladito, dilo. Para ver, entre tú y yo nadie lo ve, el país solamente. Entre nosotros, que no pase de aquí. Pero que el país se entera. Sí. Hubo visitas de los sectores más poderosos del empresariado. Y le dijeron que eso no podía aprobarse, porque eso sería crear un proceso ultrainflacionario, hiperinflacionario, y que ellos, si se hacía eso, entonces iban a retirar las inversiones que estaban en carpeta, etcétera, etcétera. Hermano, mire, amenazaron y nos tuvo que decir Adriano, mire, yo intenté, pero la verdad es que hubo
Adiano guardó, por supuesto, la reserva, ¿verdad? La fuente. Y uno no le va a pedir eso, la fuente, pero la verdad es que nosotros supimos que hubo esa incursión de ese sector de poder, como está diciendo, y eso hizo que se replegaran. Siento, por ejemplo, los empresarios son progresistas en su discurso, hablan de transparencia, hablan de equidad, hablan de mejoramiento. ¿Eso es discurso o es realidad de las empresas? Mira, recientemente yo veía, por ejemplo, al señor de Herrera, Antonio Tavera Guzmán. Sí. Fue candidato al alcalde. Y un hombre que viene inclusive de la izquierda, de nosotros, de los grupos progresistas. Y demás asuntos. Y yo lo veía hablando del pacto eléctrico y de que lo firmaron y qué sé yo qué cosa y que la firmeza. Señores, y yo le tuve que mandar una carta a un comunicador porque estaba como fomentando esa que una actitud, que el empresariado, que ese empresario estaba por encima de la visión sindical, de las centrales sindicales, porque nosotros suscribimos el pacto eléctrico, una decisión. Entonces yo le escribí y le decía, mira, los industriales de Herrera, en industria de Herrera, no hay un solo sindicato, no existe uno solo. Y destruyeron 17 que se formaron, fueron destruidos por la represión de esos empresarios. Pero esa es la ala progresista aparentemente el ala progresista y revolucionaria, diríamos así, ¿verdad que sí? Del empresariado. Entonces, le decía, no se confundan con discursos, que eso es discurso nada más. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la hora, todos los empresarios, independientemente de algunos matices, terminan pensando igual. Cuando enfocan el tema sindical, cuando enfocan el tema salario, cuando enfocan el tema código, seguridad social, el pensamiento es el mismo, ¿me entiendes? Por supuesto, ¿verdad? Esa persona se dio cuenta de que no podía seguir promoviendo ese discurso como un discurso disque progresista, porque detrás de eso lo que había era otro asunto de intereses ya propios, particulares, ¿verdad? De contradicciones entre empresarios por el liderazgo empresarial, que en definitiva no tenía nada que ver con beneficiar a trabajadores, ni pueblos, ni mucho menos. Tenía que ver exactamente con eso. Y por eso es bueno que este tipo de preguntas tú lo hagas, porque, como dice, ¿verdad? Mucha gente desde el sector se muestra muy progresista, yo he visto, muchas cosas, hablan de la corrupción. A veces de vanguardia. De la corrupción del gobierno. De la transparencia, y entienden que la corrupción es solo la política, la de los políticos, etcétera, etcétera. Hermano, mire, muchas veces en el sector en que ellos están, hay tanta o más corrupción asociada y particular que en cualquier sector público. Ahí lo vi. En los índices de transparencia internacional y de confianza empresarial, República Dominicana sale como un país que de 35 países tenga el número 33. ¿Me entienden? El número de confianza a nivel empresarial. De manera que no podemos tampoco decir que los empresarios son un dechado de virtudes, sino que ellos tienen que entender también que en su seno tienen que hacer también un gran trabajo, ¿verdad?, de educación, concientización, para que toda esa exigencia que ellos hacen se compadezcan con la práctica. Entonces. Pepe, cada vez que nos juntamos, y a mí me gusta hacerte esa pregunta, porque la sociedad ha ido cambiando. Es decir, el Pepe de hoy no es el mismo de ayer en términos por la edad, la fogosidad, pero la gente tiene, el movimiento sindical cayó en un momento de descreimiento de mucha gente. Incluso cuando se hacían negociaciones, conversaciones como lo que tenía con los empresarios, cuando se salía, al final se decía, no, se vendieron. ¿Cómo le ha caído eso a Pepe Abreu, que tú has tenido que cargar con parte de eso y uno conociéndote, tu condición moral y ética? Mira, recientemente, inclusive, y yo te decía que esta conversación así, en programas como este, que permiten hablar con libertad de esos temas, uno la sube a la página de la Confederación, la lleva para que el trabajador la vea, porque si uno no lo hace, por lo general, hasta gente interesada tergiversa declaraciones y te pone a decir lo que no se debe. Inclusive se crea un mundo imaginario donde supuestamente estos dirigentes se han beneficiado, viven en un mundo de riqueza, de abundancia, etcétera, etcétera. A veces sin ver las limitaciones, muchas veces precariedades, ¿verdad?, en que se puede vivir en un momento determinado, que uno no habla de ese tema, porque no necesariamente son temas para tocarlo de manera pública. Pero la verdad que afecta, duele, porque la gente que lo hace
muchas veces lo hace de manera irresponsable, solo por desacreditar nada más. A un movimiento que muchas veces no se presta a cosas que otros se prestan. Aquí se pone de moda, por ejemplo, un tipo de actividad, la marcha verde, por ejemplo. Pues si tú no estás en eso, si tú no estás participando en eso, ya, automáticamente usted, ya, de su condición de dirigente, ya es un entregado, ya usted es un servir al gobierno, a qué sé yo qué cosa y demás asuntos. Usted lo hace porque usted es pro PLD, pro tal cosa. ¿Entiende lo que es? Es decir, es una visión de que tú tienes que seguir los estándares que muchas veces trazan. Muchas veces yo digo, yo no lo sigo tanto porque, por ejemplo, no veo que en ese movimiento se define tipo de cosas que, como por ejemplo, el sistema de seguridad social dominicano. ¿Qué actitud se asume frente a eso? ¿Qué actitud se asume frente al salario que tú me estás hablando aquí, Napoleón? ¿Qué actitud se asume frente al tema de la cesantía y el intento de arrebatarse a los trabajadores? ¿Qué actitud se asume frente al empleo? ¿Qué actitud se asume frente a la corrupción privada? ¿Qué actitud se asume frente a la evasión de impuestos privados, del ITEBI, de impuestos sobre la renta y demás? ¿Qué actitud se asume para decir que en este país hay 235 multimillonarios que acaparan, por ejemplo, el 48% de las riquezas nacionales? ¿Y cómo hacer una justicia distributiva para que en este país haya más equidad? Entonces, cuando yo vea, Napoleón, que se incluyan esas demandas y se pongan ahí también, entonces yo digo, este movimiento es independiente, sincero, entramos ahí. Pero mientras tanto, ¿verdad? Yo digo, ese movimiento yo lo veo con reserva, porque solo ve como una parte del árbol, no ve el árbol entero, no ve el bosque entero. Entonces, por eso es que se hacen reservas, y por eso a uno le duele, por ejemplo, cuando gente que hasta que conocen a uno, sí, ¿entiendes? Sí. Se ponen a hacer acusaciones de fondo que no pueden probar y están muy lejos de ser ciertas. ¿Cómo se maneja el movimiento sindical ahora en estos tiempos? Ya han cambiado las relaciones, incluso con los gobiernos son mejores. La vigilancia, que a ti te perseguían, que una gente del servicio secreto atrás de ti todo el tiempo. Pero Napoleón, tú hacías los reportes de Barrio Simón Bolívar, sí. Te recuerdo, ¿verdad? Y tú recuerdas que nosotros íbamos a aquellas huelgas, ¿verdad? En que había una guerra con la policía de un lado, nosotros de otro. A veces tenían que servir como garantía, sí, ¿tú entiendes? Sí. Para sacar una gente de un sitio para que fuera al otro. Había cuestiones que iban más allá antes de los 12 años de Balaguer, en que había una persecución todavía más centrada, más selectiva, más dispuesta inclusive a cometer actos de acción directa, ¿entiendes?, contra cualquier persona. Entonces, esos cambios que se han producido a partir de ahora han permitido que yo te diga, por ejemplo, bueno, ¿en cuáles gobiernos yo no he caído preso? ¿En cuáles? Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, esos tres. Después en todo lo demás que hubo, yo siempre caí preso, ¿verdad? En uno más, porque cuando sí. Balaguer yo tuve 2 años, ¿verdad? Y en otros menos, porque en el PRD te tenían, te soltaban. Sí. Pero solo en esos últimos 3, ¿entiendes? Yo he sentido que no ha habido un tema de una persecución que sea directa, ¿verdad? Leonel, Hipólito, ya no se da, ya no se da así. No, te pregunto esa persecución, por ejemplo, que tú veías a la gente del servicio secreto atrás de ustedes como motoristas. Sí. Es decir, que siguiendo adelante. Y te decían, no ande tanto, los mismos policías, no anden tanto, que obligan a uno a caminar mucho, porque te perseguían donde quiera que tú ibas. Ya eso no existe. Ya eso, por ejemplo, no existe hoy, entendiendo que ya hoy hay campo de más libertad, ya los permisos para hacer una marcha, por ejemplo, para hacer una caminata, el interior de policía te lo da sin restricción, tú caminas. Hace mucho que tú no ves ya bombazos en medio de una manifestación, por ejemplo, nuestra. No ves eso, ¿verdad? Porque de verdad a otra conquista. Entonces, uno tiene que entender algo, Napoleón. Tú ves todas esas acciones que nosotros estamos hablando del pasado y lo que pasa hoy es fruto de la lucha que se ha llegado aquí. Entonces, esos son avances. Aquí hay gente en este país que ve todo siempre gris, todo el panorama es un panorama turbio, tuso, nada se ve, no se ha avanzado, así te dicen así mismo. En este país no se ha avanzado nada. Y yo digo, uno no puede tampoco renegar de su propia lucha, Napoleón, porque si tú dices que en todo lo que ha pasado en este país no ha valido la pena, porque no ha habido ningún avance,
tú estás renegando de tus propios aportes. Sí, pero yo le decía a un amigo en estos días, le digo, en la UAS, un policía, si era policía estudiaba, eso era clandestino. Era no clandestino, podía ni siquiera saber a los estudiantes. Exactamente, así. No podía pero ahora vestido de coronel a la universidad. Tú no podías ser reformista en la UAS. Por ejemplo, decir que era reformista público. Reformista, tú no podías decir eso. Sin embargo, había jóvenes reformistas, pero tenían que sufrir callado. No decirlo, ¿entiendes? Hoy lo pueden decir, ¿entiendes? Y caminan. Había, por ejemplo, la ley 670 y 71 que prohibía la difusión de literatura comunista en este país. Hoy eso no... Había que andar con eso fuera del guardado. Había que guardarlo, ¿verdad? Porque te allanaban una casa y te encontraban un libro, ya había un sometimiento, ¿verdad? Entonces, en ese orden uno dice, bueno, podemos decir que tú pierdes y ganas, que puede haber avances y retrocesos. Lo que tú no puedes decir nunca es que todo lo que se ha hecho no ha valido de nada y que este es un país que no ha avanzado absolutamente nada. No, ha habido avance. Es verdad que en muchos aspectos se ha avanzado poco, ¿entiendes? En otros más, en otros quizá ha habido caída del país, pero nunca podemos ser absolutos diciendo que todo sigue siendo igual, porque hay que entender esto, ¿eh? Antes, los locales nuestros, el profesor recuerda aquel local de la CET, de la Juan Erazo, no lo ocupaban, era militarmente, estamos hablando así. O sea, militarmente ocupado, sacado, tú el que está ahí, de dentro, llevado en camiones, que yo qué, a la policía y sometido. ¿Entiendes? Yo me acuerdo. O eso no se hace. No. No puede hacer. En el movimiento. Eso igual que yo veo en la UAS ahora, los muchachos tirando piedras, pero se encapuchan. Antes nadie se encapuchaba. Tú eres responsable de lo que tú hacías. Así es. También los tiempos han cambiado ahí. Así es. Cambio. Pepe, de verdad, un placer, gracias. Mira, ya se fue el tiempo aquí. Que ameno la gente también, porque la gente recuerde esos viejos tiempos suyos. Así es, para que vean también que la cosa... En esa CGT de lucha, no son siempre iguales. Y del grupo. No son siempre iguales, que tampoco uno puede actuar igual, como dice, ¿verdad? No, porque después que llegaron a esta cara uno tiene que ser más tranquilo. Tiene que cambiar. Pepe, gracias de verdad. Siempre. Bueno, era Rafael Pepe Abreu. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Ya regresamos.